bajo los efectos de la hierba lunar que le echaron a propósito en el vino. Esa noche se entregó a un desconocido y se despertó deshonrada, embarazada de un niño cuyo padre no conocía. Rechazada por todos, nadie se atreve siquiera a acercársele. Cuando un matrimonio concertado amenaza con sellar el destino del rey Alfa para siempre, ocurre lo impensable. Él se acerca a ella y le susurra, «Finge que tu bebé es mío». Ana no recordaba exactamente cuándo había empezado a tambalearse el suelo bajo sus pies. Quizá fue cuando apareció la tercera copa de vino en su mano, o cuando la luna subió demasiado alto en el cielo y el salón empezó a girar como si bailara por sí solo. Parpadeó lentamente, tratando de fijar la mirada en algo sólido, pero todo parecía borroso, cálido, distante. «Más vino, Lady Ana». Una voz femenina apareció a su lado. Ana giró la cabeza lentamente y se encontró con el rostro sonriente de su hermanastra Sabrina. La sonrisa era demasiado dulce, demasiado artificial. «Creo que ya he bebido suficiente», murmuró Ana, con la lengua pesada. «Tonterías. Es una noche de celebración». Sabrina volvió a llenar la copa de Ana y se la acercó. «Bebe, te sentará bien». Ana tomó la copa sin pensarlo mucho. Sentía el cuerpo muy caliente. Quizá quizá más vino le ayudaría. O quizá empeoraría las cosas. Ya no lo sabía. La reunión anual del Consejo Alfa nunca había sido una ocasión modesta. Era la noche en la que los ancianos se reunían para discutir alianzas, evaluar linajes y decidir el futuro de los reinos bajo la bendición de la luna. El vino ritual consagrado con hierbas lunares, que se decía que relajaba la razón y abría los caminos del destino, fluía libremente. Nadie cuestionaba el exceso. Nadie lo dudaba. Pero algo iba mal. Ana se llevó una mano a la frente, sintiendo como gotas de sudor le resbalaban por la sien. Las risas de los nobles que la rodeaban resonaban en su cabeza, distorsionadas, increíblemente lejanas y cómodamente cercanas al mismo tiempo. «Necesito aire», dijo, más para sí misma que para los demás. Se levantó lentamente, agarrándose al borde de la mesa para mantener el equilibrio. Sabrina la observaba con esa misma sonrisa extraña, pero no dijo nada. A Ana no le importaba. Solo necesitaba salir de allí. Cada paso le resultaba más pesado que el anterior. Cada respiración más difícil de controlar. Cruzó el salón con paso inestable, agarrándose la falda del vestido, tratando de no llamar la atención. Fue entonces cuando chocó con alguien. El impacto los hizo tambalearse a ambos. Él la agarró del brazo justo cuando ella se agarraba al suyo. Ambos intentaban mantener el equilibrio. «Cuidado». Su voz sonó lenta, más grave de lo que probablemente era. Ana levantó la vista y el aire se le escapó por completo de los pulmones. El hombre que tenía delante era alto, absurdamente alto. Tenía los hombros anchos, el tipo de presencia que imponía respeto sin decir una sola palabra. Su rostro era anguloso y masculino, marcado por una mandíbula fuerte y unos ojos azules que, aunque nublados, parecían atravesarla. Pero no era solo su apariencia, era la forma en que la miraba, como si algo en ella le hubiera impactado con la misma fuerza con la que él la había impactado a ella. Parpadeó lentamente, como si intentara enfocar la vista. «¿Estás bien?», preguntó, pero su propia voz delataba que él no lo estaba. Ana intentó responder, pero las palabras se le enredaron. «No, no creo». Se pasó la mano por la cara, tratando de concentrarse. «¿Este vino? Hay algo que no va bien con este vino». «¿Tú también lo has bebido?», preguntó Ana, agarrándole del brazo para no caerse. «Demasiado». Él soltó una risa baja y sin humor, mucho más de lo que debería. Se quedaron allí, apoyándose el uno en el otro, tratando de mantenerse en pie. El salón daba vueltas a su alrededor. Las voces se distorsionaban y la música resonaba como si viniera de muy lejos. «Necesitas agua», dijo de repente, como si acabara de tener una gran revelación. «Agua», repitió Ana, confundida. «Sí, agua. Mucha agua». Miró a su alrededor, buscando algo. «Vamos, tengo que sacarte de aquí, y sacarme a mí también». Le tomó la mano con un apretón suave, casi vacilante. Comenzaron a moverse juntos, más tropezando que caminando realmente.
Ana se apoyó en él y él se apoyó en ella. Era casi cómico si no hubiera sido tan desesperado. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, tropezando con sus propios pies. Lejos de este salón maldito, murmuró él, sujetándola con más firmeza cuando ella estuvo a punto de caer. Subieron escaleras, doblaron esquinas, cruzaron pasillos vacíos. Más de una vez tuvieron que detenerse para recuperar el equilibrio. Más de una vez, Ana sintió la necesidad de reírse ante lo absurdo de la situación. Cuando finalmente llegaron a una puerta, él la abrió con dificultad, empujándola con el hombro. La habitación era grande, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por las altas ventanas. Había una cama en el centro y, gracias a los dioses, un vaso de agua sobre una mesita. «Siéntate», le dijo guiándola hacia la cama. Ana se dejó caer sobre el colchón, con la cabeza dando vueltas. Él se acercó a la mesa, cogió la jarra y una taza, pero le temblaban tanto las manos que casi lo tira todo al suelo. «Maldita sea», murmuró, agarrando la jarra con ambas manos. Llenó la taza y volvió junto a Ana, arrodillándose ante ella con cierto esfuerzo. Cuando por fin se estabilizó, le ofreció la taza. «Bebe despacio». Ana tomó la taza, pero sus manos también temblaban. Se la llevó a los labios y bebió, sintiendo cómo el agua fresca le bajaba por la garganta. Fue lo primero que tuvo sentido en toda la noche. «Más», dijo él, quitándole la taza de la mano y volviéndola a llenar. Mientras él se concentraba en no derramar el agua, Ana lo miró de verdad, incluso con la vista borrosa, incluso con todo dando vueltas. Podía ver lo guapo que era. Sin pensarlo, extendió la mano y le tocó la cara. Él se quedó paralizado. «Eres tan guapo», murmuró Ana, recorriendo con los dedos la línea de su mandíbula, y él abrió mucho los ojos. Tragó saliva con dificultad y Ana vio cómo se le movía la nuez. «Mi señora», dijo con voz ronca, «no me diga algo así aquí, en esta habitación». Pero Ana no se detuvo. Sus dedos se deslizaron hacia arriba, entre su cabello oscuro y revuelto. «¿Por qué no?». Porque él respiró hondo y cerró los ojos por un momento. «He bebido demasiado. Tú has bebido demasiado. Y si sigues mirándome así lo haré». No terminó la frase. Ana se inclinó hacia adelante y lo besó. El beso fue vacilante al principio, suave, casi tímido. Pero cuando él no se apartó, cuando sintió sus labios moverse contra los suyos, algo dentro de ella se rompió. Él se apartó bruscamente, respirando con dificultad. «No, no deberíamos. No puedo». Pero Ana ya estaba perdida. Perdida en el calor que recorría sus venas. Perdida en la forma en que él la miraba, como si fuera algo precioso y peligroso al mismo tiempo. Lo atrajo hacia ella y lo besó de nuevo. Esta vez con más intensidad. Esta vez sin vacilar. «Mi señora», intentó decir entre besos, pero su voz era débil, carente de convicción. Ana dejó que sus labios recorrieran desde la comisura de su boca, bajando por su mandíbula hasta su cuello. Sintió que su cuerpo temblaba bajo su tacto, sintió que su respiración se aceleraba. «Nos arrepentiremos», dijo él, pero sus manos ya se deslizaban por su cintura, atrayéndola hacia él. «Que así sea», susurró Ana contra su piel. Y eso fue todo lo que él necesitó oír. La atrajo hacia su regazo y la besó con una intensidad que le robó todo el aire de los pulmones. Ana se aferró a él, sintiendo que el mundo daba vueltas por razones que no tenían nada que ver con el vino. Sus manos estaban en su cabello, en su cintura, en su espalda, y las de ella estaban por todas partes. Tratando de memorizarlo, tratando de grabar cada sensación antes de que terminara la noche. El resto se convirtió en una nebulosa de caricias, susurros y calor. Ambos perdidos el uno en el otro, ambos olvidando que esto no debería haber sucedido. Cuando finalmente cayeron juntos sobre el colchón, enredados y agotados, lo último que Ana recordó antes de que el sueño se apoderara de ella fue la sensación de sus dedos entrelazados con los suyos. La luz de la mañana atravesaba las ventanas como una navaja afilada. Ana abrió los ojos lentamente, con la cabeza palpitando. Le llevó unos segundos darse cuenta de dónde estaba. Le llevó unos segundos más darse cuenta de que no estaba sola. Su corazón se detuvo. Había un hombre a su lado, tumbado boca arriba.
Tenía la cara vuelta hacia la almohada y el pelo oscuro cayéndole sobre la frente. La luz del sol iluminaba la mitad de su rostro, pero no lo suficiente como para que ella pudiera verlo con claridad. Dioses, ¿qué he hecho? Los recuerdos llegaron en oleadas. El vestíbulo, el vino, las escaleras, la habitación, los besos, las caricias, todo. Pánico. Ana se levantó de un salto agarrándose la sábana al pecho. Su ropa estaba esparcida por el suelo. Se vistió a toda prisa, con las manos temblando tanto que apenas podía abrocharse el vestido. Tenía que marcharse antes de que él se despertara, antes de que alguien la viera. Lo miró por última vez. Quería ver su rostro, memorizar cada detalle, pero él seguía de espaldas, profundamente dormido. Ana corrió. Los pasillos estaban vacíos. Los dioses. Bajó las escaleras tan rápido como pudo, cruzó el gran salón, todavía desordenado por la noche anterior, y finalmente encontró la salida. El aire fresco de la mañana le golpeó la cara como una bofetada. Respiró hondo, pero eso no sirvió para calmar su corazón acelerado. ¿Qué he hecho? ¿Con quién estaba? ¿Por qué no puedo recordar nada con claridad? Había perdido su honor. Se había entregado a un desconocido. Y lo peor era que, a pesar del peso aplastante de la culpa, una parte de ella no se arrepentía. Cuando Ana finalmente regresó a los aposentos de su familia, encontró a su padre sentado a la mesa del desayuno. Lord Edmund era un hombre alto, de hombros anchos y expresión severa. A su lado, Oilia, su madrastra, sorbía té con estudiada elegancia. Sabrina estaba sentada frente a ellos, removiendo distraídamente su comida. Ana entró lentamente, sintiendo que todas las miradas se volvían hacia ella. «Buenos días», dijo, con una voz más débil de lo que pretendía. Su padre no respondió de inmediato. Simplemente la estudió con esos ojos penetrantes. «¿Dónde has estado?», preguntó, con una voz demasiado controlada. Ana sintió que se le helaba la sangre. «Fui a dar un paseo. Necesitaba aire fresco después del banquete». «¿Un paseo?», repitió Oilia, tomando otro sorbo de té. «Toda la noche». El tono era venenoso. Sabrina sonrió levemente, pero no dijo nada. Esa sonrisa le revolvió el estómago a Ana. «Me quedé dormida en los jardines». Ana mintió, sentándose a la mesa. El aire era agradable. Su padre siguió observándola durante un largo rato. Finalmente, volvió a centrar su atención en el plato. «Espero que te hayas comportado adecuadamente, Ana. Nuestra reputación depende de ello». «Por supuesto, padre», respondió ella, pero la mentira le pesaba en la lengua. El silencio que siguió fue sofocante. Al otro lado del castillo, Henry se despertó con un fuerte dolor de cabeza. Abrió los ojos lentamente, la luz del sol le quemaba la vista. Se pasó la mano por la cara, tratando de recordar lo que había sucedido. La reunión anual, el vino, ese maldito vino, y luego una mujer. El recuerdo le llegaba en fragmentos. Cabello oscuro, ojos grandes, una voz suave que le decía que era hermoso. Sus manos en su rostro, el beso, las caricias, dioses. Henry se incorporó bruscamente y miró a su alrededor. Estaba solo, completamente solo. Pero había un aroma en el aire, algo delicado, floral. Se pasó la mano por las sábanas y aún sintió un calor que no era suyo. Ella había estado allí, era real. ¿Pero quién? Henry se levantó de la cama, tambaleándose ligeramente. Registró la habitación, buscando cualquier cosa que ella pudiera haber dejado atrás. ¿Un pañuelo? ¿Un broche? ¿Cualquier cosa? Nada, llamaron a la puerta. «Entre», dijo Henry, con una voz más áspera de lo que pretendía. Uno de los guardias entró, inclinándose respetuosamente. «Su Majestad, los ancianos le esperan en el vestíbulo. Dicen que es urgente». Henry suspiró y se pasó las manos por el pelo. «Siempre es urgente, mi señor. Desean discutir el asunto de la sucesión». Por supuesto, siempre era la misma conversación. El rey Alfa necesitaba una reina. Necesitaba herederos. Necesitaba casarse. Pero ¿cómo iba a casarse con otra mujer cuando no podía quitarse de la cabeza a aquella desconocida? «Dígales a los ancianos que estaré allí en breve», dijo Henry, comenzando a vestirse. El guardia se inclinó y se marchó. Henry se quedó solo en la habitación, mirando por la ventana.
Su mente seguía atrapada en aquella noche fragmentada, tratando de reconstruir un recuerdo que se resistía a permanecer. ¿Quién eres y por qué? Incluso sin saber tu nombre, siento que necesito encontrarte. Sabía que era una locura. Una noche, una mujer desconocida. No debería haber significado nada, pero lo hizo. Y él no sabía por qué. 8 meses, 8 largos meses desde aquella noche. Ana se pasó la mano por el vientre hinchado, sintiendo cómo se movía el bebé en su interior. Era una sensación extraña, reconfortante y aterradora al mismo tiempo. Allí crecía una vida que había creado con un hombre cuyo rostro apenas recordaba. Estaba sentada frente al espejo de su dormitorio, mirando su propio reflejo. El vestido que llevaba era holgado, hecho para disimular su vientre, pero no había forma de ocultarlo. Ya no. No después de 8 meses. ¿Cómo me ha pasado esto? La pregunta resonaba en su mente cada día, pero la respuesta nunca cambiaba. Sabía exactamente cómo había sucedido. Una noche, un error, una consecuencia que duraría para siempre. El recuerdo de la reacción de su padre le golpeó como un mazazo. 3 meses antes, Ana estaba sentada en el estudio de Lord Edmund, con las manos temblorosas en el regazo. Había pospuesto esa conversación todo lo que había podido, pero ya no había forma de ocultarlo. Su vientre empezaba a notarse, y pronto todo el mundo lo sabría. Padre, tengo que decirte algo. Lord Edmund estaba sentado detrás de su gran escritorio de roble, revisando documentos. Levantó la vista inmediatamente, al notar la tensión en la voz de su hija. ¿Qué pasa? Ana respiró hondo. No había una forma fácil de decirlo. Estoy esperando un bebé. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lord Edmund permaneció completamente inmóvil, como si las palabras de Ana aún no hubieran sido procesadas por su mente. Luego, lentamente, dejó la pluma sobre el escritorio. ¿Qué has dicho? Estoy embarazada, padre. La furia llegó como una tormenta. Lord Edmund se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un fuerte estruendo. Su rostro se puso rojo y las venas de su cuello se marcaron. Estás embarazada. Ana se encogió sintiendo cómo las lágrimas le quemaban los ojos. Padre, yo... Has perdido tu honor, gritó, dando un golpe con las manos sobre el escritorio. Te entregaste a un hombre sin matrimonio, sin compromiso, sin nada. Fue un error. No fue mi intención cometer un error. Él soltó una risa amarga y sin humor. Has destruido tu propia vida con ese error. ¿Y quién es el padre? ¿Quién es el miserable que te ha hecho esto? Ana bajó la mirada, incapaz de responder. No lo sé. El silencio volvió, pero esta vez era peor. Estaba cargado de decepción, vergüenza y algo que parecía estar rompiéndose dentro del pecho de Ana. No lo sabes, repitió Lord Edmund, ahora con voz baja, pero aún llena de rabia contenida. No sabes quién es el padre de tu propio hijo. Yo estaba... Había algo en el vino. No podía pensar con claridad. No me vengas con excusas. Volvió a golpear la mesa. Eres una mujer, una dama. Era tu deber protegerte a ti misma, proteger tu honor. Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de Ana. Lo siento, padre. De verdad lo siento. Arrepentirte no cambiará nada. Se pasó las manos por la cara, claramente tratando de controlar su ira. Los nobles te rechazarán ahora. Ningún hombre de valor aceptará a una mujer que lleva el hijo de otro hombre. Estás arruinada, Ana, completamente arruinada. Cada palabra era como una puñalada en el pecho. Lo sé. Y lo peor, continuó, con la voz ligeramente quebrada, es que ahora tendrás que aceptar lo que te venga. Si algún viudo mayor te quiere por lástima o por una alianza política con nuestra familia, lo aceptarás porque es la única oportunidad que tienes ahora. Ana no dijo nada. No había nada que decir. Lord Edmund se sentó de nuevo, de repente con aspecto cansado. Viejo, sal de mi estudio. Necesito pensar en cómo voy a arreglar el desastre que has creado. Ana se levantó, con las piernas temblorosas, y se marchó. Cuando cerró la puerta tras de sí, finalmente dejó escapar los sollozos. Ana parpadeó, volviendo al presente.
El recuerdo aún le dolía, incluso después de meses. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo rápidamente, secándose los ojos. La puerta se abrió y una de las criadas entró con un vestido en los brazos. «Lady Anna, su padre me ha pedido que le traiga esto. Es para el baile de esta noche». Ana miró el vestido. Era precioso, de un suave color marfil, con mangas largas y un escote modesto. Pero, aunque era holgado, sabía que ya no había forma de ocultar su barriga. «Gracias», dijo Ana, cogiendo el vestido. La criada dudó. «Mi señora, ¿puedo preguntarle si realmente va a ir al baile?» Ana soltó una risa sin humor. «Al parecer sí, mi padre insiste, pero la gente hablará, la gente ya habla», respondió Ana con voz cansada. «No hay nada que pueda hacer para empeorar mi reputación». La criada bajó la mirada, claramente sin saber qué decir, y salió de la habitación. Ana se quedó sola de nuevo, sosteniendo el vestido contra su pecho. «¿Por qué insiste en llevarme? ¿Qué espera conseguir?» Pero ella sabía la respuesta. Su padre estaba desesperado. Aunque las posibilidades fueran escasas, quería intentar encontrar a alguien que la aceptara. Cualquiera, aunque fuera un anciano. Al otro lado del reino, en el castillo principal, Enrique estaba en su cámara privada, mirando por la ventana los jardines que se extendían a sus pies. 32 años. Había cumplido 32 años y los ancianos no dejaban de recordárselo. Un rey necesitaba una reina. Un alfa necesitaba una compañera. La línea de sangre debía continuar. Pero Enrique no quería una reina concertada. Quería encontrarla. 8 meses, 8 malditos meses desde aquella noche, y aún no podía sacársela de la cabeza. Sus hombres habían registrado todo el reino. Habían hecho preguntas, investigado, seguido todas las pistas, pero nada. Era como si hubiera desaparecido, o como si nunca hubiera existido. Pero ella existía. Yo sé que existía. Aún recordaba fragmentos de aquella noche. El suave roce de sus manos en su rostro. Su voz diciéndole que era hermoso. El beso que lo había dejado completamente perdido. Y esa sensación de que, por primera vez en su vida, había encontrado algo a lo que valía la pena aferrarse. Su majestad. Enrique se volvió y vio a su amigo más leal, Marcus, de pie en la puerta. Marcus era el comandante de su guardia personal, un hombre alto y fuerte con cicatrices que contaban historias de batallas pasadas. Pero, más que eso, era la única persona en la que Enrique confiaba de verdad. «Entra, Marcus». Marcus entró y cerró la puerta tras de sí. Su expresión era seria. «Los ancianos se están impacientando». Enrique suspiró. «¿Cuándo no lo están?» «Esta vez es diferente». Marcus cruzó los brazos. «Han organizado un baile para esta noche». Henry frunció el ceño. «Un baile para encontrarte una reina». Marcus hizo una mueca. «Han invitado a más de 100 jóvenes nobles, todas de linajes importantes». La irritación se apoderó de Henry. «No tienen derecho a hacer esto sin mi aprobación». «Técnicamente, sí lo tienen. El Consejo Alfa puede convocar reuniones sociales en nombre de la corona». Y argumentaron que es por el bien del reino. «Por el bien del reino», repitió Henry, con voz cargada de sarcasmo. «Por supuesto». Marcus se acercó. Su expresión se suavizó. «Henry, sé que la estás buscando, pero han pasado 8 meses. Quizás es hora de considerarlo». «No lo digas», interrumpió Henry con voz firme. «No digas que debo rendirme. No es rendirse, es ser realista». Henry volvió a mirar por la ventana. «Me hice una promesa, Marcus. Si no la encuentro, solo me casaré con alguien que me haga sentir lo que ella me hizo sentir aquella noche. Y si eso nunca ocurre, entonces no me casaré». Marcus suspiró claramente frustrado. «Eres imposible. Soy un rey. Puedo permitirme ser imposible». Marcus negó con la cabeza, pero esbozó una pequeña sonrisa. «El baile es a las 8. Los ancianos esperan que estés allí». «Estaré», dijo Henry con voz cansada, «pero no prometo ser agradable». Marcus se rió. «¿Cuándo lo serás?» Se marchó de nuevo, dejando a Henry solo. Henry volvió a mirar por la ventana, con la mente aún puesta en aquella misteriosa mujer.
¿Dónde estás? ¿Y por qué no puedo olvidarte? A las 7:06 de esa noche, Ana estaba lista. El vestido le quedaba bien, pero era imposible ignorar su barriga. Se había recogido el pelo en un moño bajo, dejando algunos mechones sueltos para enmarcar su rostro. No llevaba joyas, no veía sentido en intentar impresionar a nadie. De todos modos, a nadie le importaría. Cuando bajó las escaleras, encontró a su padre, Oilia y Sabrina esperando en la entrada. Sabrina estaba tan impresionante como siempre, con un vestido rojo oscuro que acentuaba sus curvas y el cabello cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros. Oilia llevaba un vestido verde con joyas que brillaban en su cuello y muñecas. Las dos miraron a Ana de arriba abajo y ella vio el desdén mal disimulado en sus rostros. ¿De verdad vas a ir vestida así?, preguntó Sabrina, con voz llena de falsa preocupación. ¿Qué le pasa a mi vestido?, respondió Ana manteniendo la voz tranquila. Nada, querida, dijo Oilia, sonriendo dulcemente. Es solo que... Bueno, pareces muy grande. El insulto era evidente, pero Ana no picó el anzuelo. Estoy embarazada de 8 meses. ¿Qué esperabas? Lord Edmund intervino antes de que Oilia pudiera responder. Ya basta, vámonos. No quiero que lleguemos tarde. Subieron al carruaje y el trayecto hasta el castillo principal transcurrió en silencio. Ana miró por la ventana, observando los árboles que pasaban mientras su estómago se revolvió por los nervios. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy sometiendo a esto? Pero ella sabía por qué. Porque no tenía otra opción, porque su padre lo exigía, porque su vida ya estaba arruinada de todos modos. Cuando finalmente llegaron al castillo, la luz brillaba intensamente a través de las ventanas. Dentro se oía música y Ana podía escuchar voces y risas. Respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. El salón de baile era magnífico. Candelabros de cristal colgaban del alto techo, proyectando una luz dorada sobre todo. Las mesas cubiertas con manteles blancos estaban dispuestas alrededor de la sala, llenas de comida y vino. En el centro las parejas bailaban al son de una orquesta. Y había mujeres, muchas mujeres, jóvenes, hermosas, todas vestidas con sus mejores galas, todas con los ojos fijos en un solo hombre, el rey Alfa. Henry estaba de pie cerca del trono, rodeado de ancianos y nobles que hablaban sin parar. Parecía aburrido, con el rostro convertido en una máscara de cortés indiferencia. Pero Ana notó la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos azules recorrían la sala como si buscaran una vía de escape. Así que este es el rey Alfa. Nunca lo había visto tan de cerca. Aunque había estado en lugares por los que él había pasado, el rey Alfa siempre aparecía rodeado de consejeros, guardias y nobles. Distante, intocable. Acercarse a él era impensable. Aún así le llegaban historias, rumores sobre su fuerza implacable, su liderazgo incuestionable y su obstinada negativa a tomar esposa, como si ningún vínculo fuera digno de contenerlo. Era alto, muy alto, con hombros anchos y una presencia que dominaba el espacio. El cabello oscuro le caía ligeramente sobre la frente. Incluso desde la distancia, Ana podía ver la intensidad de sus ojos. Algo se removió en su interior, algo extraño, como un reconocimiento que no tenía sentido. «Ven, Ana», dijo su padre, guiándola hacia una mesa en la esquina del salón. Estaba lejos del centro, lejos de la acción, lejos de cualquier cosa importante. Sabrina, por su parte, se dirigió directamente al centro del salón de baile, uniéndose a las otras jóvenes nobles que ya rodeaban al rey. Ana se sentó sola en la mesa, observando todo desde lejos. Y entonces comenzó. Las miradas, los susurros, las risas ahogadas. Es ella, la que está embarazada. ¿Quién es el padre? Nadie lo sabe. Dicen que ni siquiera ella lo sabe. ¡Qué vergüenza! ¿Qué hace aquí? Probablemente su padre esté tratando de emparejarla con algún anciano desesperado. Las palabras llegaban a Ana como flechas, cada una dando en el blanco. Mantuvo la mirada baja, las manos apoyadas en el vientre, tratando de hacerse invisible. ¿Por qué he venido? ¿Por qué he aceptado esto? Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. No iba a llorar, no aquí, no delante de toda esta gente.
Al otro lado del salón, Henry estaba cada vez más irritado. Otra joven noble se había acercado, sonriendo dulcemente y pestañeando excesivamente. Majestad, es un honor estar en su presencia, dijo, haciendo una elaborada reverencia que revelaba más escote del que era apropiado. Enrique se limitó a asentir con la cabeza, sin decir nada. La joven esperó una reacción, pero al no obtenerla, finalmente se alejó, visiblemente decepcionada. Oilia observaba todo desde la distancia, con sus ojos calculadores evaluando cada movimiento del rey. Se inclinó hacia Sabrina y le susurró algo al oído. Sabrina asintió con la cabeza y se ajustó el escote de su vestido rojo antes de comenzar a caminar hacia Enrique. Se acercó con pasos mesurados, con una sonrisa seductora en los labios. «Majestad», dijo con voz baja y suave, haciendo una reverencia que revelaba aún más de lo que las demás se habían atrevido. «Qué alegría tenerla por fin entre nosotros. Debe de ser agotador estar siempre rodeado de responsabilidades». Henry la miró brevemente, con el rostro impasible. «Lady Sabrina», añadió ella, dando otro paso hacia él. Pensaba que quizá necesitaría compañía, alguien que comprenda el peso que lleva sobre sus hombros. Le tocó ligeramente el brazo, deslizando los dedos sobre la tela de su túnica. Henry miró su mano sobre su brazo y luego volvió a mirar su rostro. Sus ojos azules eran fríos. «Agradezco su preocupación, Lady Sabrina», dijo con voz seca, «pero no necesito compañía en este momento». Se apartó deliberadamente, haciendo que su mano cayera. Sabrina trató de ocultar la humillación, pero el rubor de sus mejillas la delató. Regresó junto a Oilia, que la miró con desaprobación apenas disimulada. «Majestad, al menos debe intentarlo», dijo uno de los ancianos a su lado. «Estas jóvenes han venido desde muy lejos para conocerlo». «Yo no les he pedido que vengan», respondió Henry con voz fría. «Pero están aquí, y el reino necesita una reina». Henry estaba a punto de responder cuando oyó voces cerca. Dos mujeres hablaban en voz baja, pero no lo suficientemente baja. «¿Has visto? Lady Anna está aquí. ¿La que está embarazada? ¿La desvergonzada?» «Sí. No sé en qué pensaba su padre al traerla. Nadie la querrá. He oído que ni siquiera sabe quién es el padre. Probablemente se acostó con varios hombres. ¡Qué escándalo! Ha arruinado su propia vida». Algo se tensó dentro de Enrique. Miró hacia las voces y vio a dos mujeres mayores claramente cotilleando. Luego siguió su mirada hasta una mesa en la esquina del salón. Y la vio, una joven sentada sola, con un sencillo vestido marfil, las manos apoyadas sobre un vientre visiblemente embarazado. Tenía el pelo oscuro como la noche, recogido en un moño bajo con algunos mechones sueltos. Incluso desde la distancia, Henry podía ver la vulnerabilidad en su postura. La ignoraban por completo. Nadie se acercaba a ella. Nadie le hablaba. No sabía por qué. Oye, sabéis por qué, pero algo en esa escena le perturbaba profundamente. Quizás era la injusticia, quizás era la crueldad de los chismes, o quizás era algo más. Sin pensarlo demasiado, Henry comenzó a cruzar el salón. Marcus apareció a su lado inmediatamente. «¿A dónde vas?» «A hacer algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo», respondió Henry. Caminó directamente hacia la mesa en la esquina, ignorando las miradas de sorpresa de los nobles a su alrededor. Anma estaba mirando hacia abajo cuando una sombra se cernió sobre ella. Levantó lentamente la vista y se quedó paralizada. El rey Alfat estaba ante ella. Sus ojos azules la estudiaban con una intensidad que le hizo olvidar cómo respirar. Luego se inclinó ligeramente hacia ella, lo suficiente para que solo ella pudiera oírlo. «Finge que tu bebé es mío», le susurró. Ana parpadeó, segura de haber oído mal. «¿Qué?» Henry dio un pequeño paso atrás, pero mantuvo la mirada fija en ella. «¿Me has oído?» Y entonces extendió la mano. «Ven conmigo ahora». Ana miró la mano extendida del rey como si fuera una ilusión. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «¿Me le está hablando a mí? El rey Alfa me está hablando a mí». «Yo», comenzó, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Henry ladeó ligeramente la cabeza, sin apartar sus ojos azules de los de ella. «Confía en mí», dijo con voz baja pero firme. «Por favor».
Había algo en esa voz, algo que le hacía sentir que, de alguna manera, podía confiar en él, incluso sin entenderlo, incluso sin saber por qué. Ana puso su mano en la de él, cuyos dedos se cerraron alrededor de los de ella, firmes y cálidos, y la ayudó a ponerse en pie. Todo el salón de baile pareció congelarse. Todas las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. El rey Alfa sostenía la mano de la mujer embarazada. Los susurros comenzaron de inmediato, pero Henry los ignoró. Guió a Ana a través de la sala, manteniéndola cerca, con un firme agarre alrededor de su mano. Ana sentía que le temblaban las piernas con cada paso. Podía sentir las escaleras perforándole la espalda. Podía oír cómo los susurros se hacían más fuertes. ¿A dónde vamos?, logró preguntar, con la voz apenas saliendo. «A algún lugar donde podamos hablar», respondió Henry sin mirar atrás. Cruzaron el salón de baile, pasando junto a nobles sorprendidos, ancianos confundidos y mujeres jóvenes con expresiones de pura envidia y enfado. Ana vio a Sabrina por el rabillo del ojo, con el rostro retorcido en una mezcla de sorpresa y furia. Henry la condujo por un pasillo lateral, lejos de la multitud, hasta llegar a una puerta de madera oscura. La abrió y empujó a Ana al interior. Era una habitación privada, claramente un despacho. En el centro había un gran escritorio, las paredes estaban cubiertas de estanterías y una chimenea encendida proyectaba sombras danzantes por toda la habitación. Henry cerró la puerta tras ellos y finalmente soltó la mano de Ana. Ella dio un paso atrás, instintivamente, rodeándose el vientre con los brazos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. «¿Por qué has hecho eso?», preguntó con voz temblorosa. Henry se volvió hacia ella, recostándose contra el escritorio. «Porque necesitabas ayuda y porque yo necesito un favor». Ana parpadeó, confundida. «¿Un favor de mí?». «Sí». Cruzó los brazos y la estudió con esos ojos penetrantes. «¿Cómo te llamas?». «Anna, Lady Anna, Lady Anna», repitió como saboreando el nombre en su lengua. «¿De cuántos meses estás?». Anna sintió que se le calentaba la cara. 8 meses. Henry asintió como si estuviera calculando algo. ¿Y el padre? La pregunta le cayó como un golpe. Ana bajó la mirada, con la vergüenza apretándole la garganta. «No sé quién es». Silencio. Cuando por fin encontró el valor para volver a levantar la vista, esperaba ver juicio en su rostro, pero no había ninguno. Solo algo que parecía comprensión. Henry se pasó la mano por el pelo y exhaló un largo suspiro. «Solo puedo imaginar lo difícil que ha sido esto para ti», dijo, ahora con voz más suave. Ana no sabía qué decir. No esperaba empatía. No del rey Alfa. Henry se apartó del escritorio y caminó lentamente hacia la ventana, como si necesitara un momento para pensar. «Los ancianos llevan meses presionándome para que me case. Han organizado este ridículo baile para obligarme a elegir esposa». «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», preguntó Ana, todavía confundida. Henry se volvió hacia ella de nuevo. «No quiero casarme con ninguna de esas mujeres. No quiero una reina elegida por linaje o alianzas políticas». «Entonces, ¿por qué no te niegas simplemente?». «Porque no aceptarán una negativa. Esta vez no». Dio un paso hacia ella. «A menos que tenga una razón de peso». Ana empezó a entender. «¿Quieres que finja que el bebé es tuyo?». «Sí, pero ¿por qué? No tiene sentido. Podrías elegir a cualquiera de esas mujeres, y yo no quiero a ninguna de ellas». Henry intervino con voz firme. «Hay alguien a quien estoy buscando, y hasta que la encuentre, no me casaré con nadie más». Ana sintió una extraña opresión en el pecho. «Está buscando a alguien». «¿A quién?». «Pero si dices que el bebé es tuyo», dijo Ana lentamente, «los ancianos exigirán que te cases conmigo». «Exactamente, y eso me dará tiempo. Tiempo para encontrarla». Dio otro paso hacia ella. «Puedo alargar el compromiso durante meses. Puedo inventar excusas, posponer la ceremonia y, mientras tanto, seguir buscando». Ana negó con la cabeza, aún procesando la información. «¿Pero qué gano yo con esto? Cuando encuentres a esa mujer, ¿qué pasará conmigo?». Henry se detuvo frente a ella, tan cerca que Ana tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos.
Obtendrás todo lo que necesitas. Un hogar donde criar a tu hijo lejos de los chismes y la humillación. Libertad de la interferencia de tu familia. Protección, recursos. Lo que quieras, te lo daré. Ana sintió que su corazón se aceleraba. Y cuando encuentres a esa mujer, cuando ya no me necesites, serás libre para vivir como tú elijas. Con toda la riqueza y la protección que puedo ofrecerte, tu hijo será reconocido como mi heredero, lo que significa que tendrá todas las oportunidades que cualquier noble podría tener. Era demasiado tentador. Libertad, seguridad, una vida lejos de la vergüenza y el juicio. Ana miró su vientre, al bebé que crecía dentro de ella. Pensó en su padre, en su furia, en su decepción. Pensó en Oilia y Sabrina, en cómo la trataban. Pensó en la vida que le esperaba, una vida de desgracia, de humillación, de quizá verse obligada a casarse con algún anciano dispuesto a aceptar a una mujer arruinada. O podría tener una única oportunidad de cambiarlo todo. De acuerdo, dijo, levantando los ojos hacia los de él. Acepto. Algo brilló en los ojos de Henry. Alivio, sorpresa. ¿Estás segura? No, admitió Ana. No tengo nada que perder. Henry asintió lentamente. Entonces, está hecho. Volvió a tenderle la mano, y esta vez Ana la tomó sin dudarlo. Hay algo que debes saber, dijo Henry en voz baja. Cuando salgamos de aquí, todos creerán que este bebé es mío. Todos creerán que eres mi futura reina. Tienes que actuar como tal. Ana tragó saliva. No sé cómo comportarme como una reina. Quédate a mi lado. Yo me encargaré del resto. La guió de vuelta a la puerta, pero antes de abrirla, se detuvo y la miró de nuevo. Ana, sí. Gracias por confiar en mí. Ella no sabía qué decir, así que solo asintió con la cabeza. Henry abrió la puerta y los dos regresaron al salón de baile. La sala estalló en susurros en el momento en que reaparecieron. Henry mantuvo la mano de Ana firmemente entre las suyas mientras caminaba directamente hacia el centro del salón, donde se habían reunido los ancianos y los nobles más importantes. Lord Edmund, el padre de Ana, estaba entre ellos, con el rostro pálido por la conmoción. A su lado, Oilia y Sabrina observaban con expresiones de pura incredulidad. Henry se detuvo frente a todos ellos, con su presencia dominando el espacio. «Tengo un anuncio que hacer», dijo, con su voz resonando en el silencioso salón. Todos dejaron de hablar y todas las cabezas se volvieron hacia él. Henry acercó a Ana a él y le puso una mano protectora en la cintura. «Lady Ana está embarazada de mi hijo», declaró con voz clara y firme. «Y pronto será mi reina». El silencio que siguió fue absoluto. Entonces comenzó el caos. «¿Qué? Eso es imposible. El rey Alfa tiene un heredero. ¿Cuándo ha ocurrido esto?» Los ancianos intercambiaron miradas, claramente atónitos. Uno de ellos, un anciano con una larga barba blanca, dio un paso al frente. «Majestad, esto es inesperado. Es la verdad», dijo Henry sin vacilar. «El hijo que espera es mío, y tengo la intención de casarme con ella». Ana sintió que le fallaban las piernas, pero la mano de Henry en su cintura la mantuvo firme. Sabrina dio un paso al frente, con el rostro desencajado por una furia apenas contenida. «Esto no puede ser cierto». Ana nunca lo mencionó porque era un asunto privado. Henry la interrumpió con voz fría. «Y ahora ya no lo es». Oilia miró a Ana y al rey, con el rostro marcado por la sorpresa y la ira. Lord Edmund, por su parte, parecía no saber si reír o llorar. Su hija arruinada, estaba a punto de convertirse en reina. Uno de los ancianos carraspeó, llamando la atención. «Majestad, si esto es cierto, entonces el reino tiene un heredero. La sucesión está asegurada». «Exactamente», dijo Henry. «Pero aún necesitamos un matrimonio adecuado, una ceremonia que tendrá lugar a su debido tiempo», interrumpió Henry. «Lady Ana se encuentra en las últimas etapas del embarazo. No la someteré al estrés de los preparativos de la boda ahora. Esperaremos hasta que nazca el bebé». El anciano parecía querer discutir, pero otro le puso una mano en el hombro. «Eso es aceptable.
Lo que importa es que el aire está en camino. Enrique asintió, claramente satisfecho. Luego se volvió hacia Ana y sus ojos azules se encontraron con los de ella. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja, para que solo ella lo oyera. Ana no sabía si lo estaba. No sabía si podía procesar todo lo que acababa de suceder, pero asintió de todos modos. Estoy bien. Henry sonrió levemente. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. Entonces, démosles una razón para creer. Y entonces, delante de todos, se inclinó y le dio un suave beso en la frente. El gesto fue sencillo, pero cargado de significado. Ana cerró los ojos, sintiendo la calidez de ese contacto. Y por un momento, solo un momento, se permitió creer que era real. Cuando volvió a abrir los ojos, toda la sala la estaba mirando. Algunas caras mostraban sorpresa, otras envidia, otras incredulidad. Pero no importaba, porque por primera vez en 8 meses, Ana sintió que tal vez, solo tal vez, su vida no estaba completamente arruinada. Ana no durmió esa noche. ¿Cómo iba a hacerlo? Su mundo se había puesto patas arriba en cuestión de horas. Estaba tumbada en una de las suites del castillo. Una suite que, según le habían dicho, ahora era suya, mirando fijamente el techo ornamentado mientras intentaba asimilar todo lo que había pasado. Voy a ser reina. La frase resonaba en su mente, pero nada de eso le parecía real. El bebé se movió dentro de ella, un recordatorio constante de que, fuera real o no, esto estaba sucediendo. Se pasó la mano por el vientre, sintiendo las suaves patadas. ¿Qué hemos hecho?, le susurró al bebé. ¿En qué tipo de acuerdo nos he metido? Pero incluso mientras lo preguntaba, sabía la respuesta. Había hecho lo que tenía que hacer. Había asegurado un futuro para su hijo. Un futuro sin vergüenza, sin pobreza y sin ser entregado a un anciano cualquiera. Aún así, algo le inquietaba. Él estaba buscando a otra mujer. Enrique había sido claro al respecto. Quería encontrar a alguien que había conocido, alguien que le había marcado de una forma que Ana no podía entender del todo. Y cuando la encontrara, su acuerdo terminaría. Ana cerró los ojos, tratando de ignorar el extraño dolor en su pecho. No debería importarle. Solo era un acuerdo, un matrimonio de conveniencia. Entonces, ¿por qué le dolía pensar en ello? Al otro lado del castillo, Henry tampoco podía dormir. Estaba en su estudio, sentado frente a la chimenea, con una copa de vino en la mano. Marcus estaba con él, sentado en la silla a su lado, mirando a su amigo con preocupación. «Lo has hecho de verdad», dijo Marcus, rompiendo el silencio. «Has declarado ante toda la corte que su hijo es tuyo». Henry dio un sorbo de vino. «Hice lo que era necesario». «¿Necesario?». Marcus se inclinó hacia adelante. «Henry, acabas de reclamar un hijo que no es tuyo. Vas a casarte con una mujer a la que apenas conoces. ¿Cómo puede ser eso necesario?». Henry se quedó mirando las llamas que bailaban en la chimenea. «Porque ahora me dejarán en paz. Ahora tengo un heredero. Tengo una prometida, y eso me da tiempo». «¿Tiempo para qué? ¿Para buscar al fantasma de una mujer?». Henry se volvió para mirarlo, con los ojos azules brillantes de determinación. «Ella no es un fantasma, es real, y voy a encontrarla». Marcus suspiró y se frotó la cara con la mano. «Y cuando la encuentres, ¿qué harás con Lady Ana?». Henry dudó. Era una pregunta que se había hecho más de una vez desde que hizo el anuncio. «Cuidaré de ella, di mi palabra. Tendrá todo lo que le prometí. Pero, ¿qué pasará con el bebé? Declaraste a ese bebé como tu heredero. Si más adelante te casas con otra mujer y tienes hijos legítimos». «Lo sé», Henry lo interrumpió. «Sé las complicaciones que eso conlleva. Me ocuparé de ellas cuando llegue el momento». Marcus negó con la cabeza. «Estás jugando con fuego». «Quizás». Henry terminó el vino y dejó la copa sobre la mesa. «Pero es el fuego que yo he elegido». Marcus se quedó callado un momento y luego se levantó. «¿Al menos has hablado con ella? ¿Con Lady Ana más allá del acuerdo?». Henry frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que la has metido en esto sin conocerla realmente. No sabes nada de ella, quién es, qué le gusta, qué le da miedo. Y ahora va a ser tu esposa, aunque solo sea temporalmente».
Henry no respondió. Marcus tenía razón, pero no sabía qué decir. Quizás, continuó Marcus, caminando hacia la puerta. Deberías intentar conocerla. ¿Quién sabe? Quizá así todo esto sea menos complicado. Se marchó, dejando a Henry solo con sus pensamientos. A la mañana siguiente, Ana se despertó con unos suaves golpes en la puerta. Adelante, dijo, incorporándose en la cama. Entró una criada con una bandeja con el desayuno. Hizo una profunda reverencia, algo que Ana nunca había visto hacer a nadie por ella antes. «Buenos días, mi señora», dijo la criada con voz respetuosa. «Le traigo el desayuno». Ana parpadeó, todavía tratando de acostumbrarse al trato. «Gracias». La criada dejó la bandeja sobre la mesa junto a la ventana y luego se volvió vacilante. «Mi señora, si me permite preguntar, ¿necesita algo más? Ropa, un baño. Su Majestad nos ha pedido que nos ocupemos de todos los detalles». Su Majestad. A Ana se le revolvió el estómago. Realmente se estaba tomando esto en serio. «Creo que por ahora estoy bien. Gracias». La criada volvió a hacer una reverencia y se marchó. Ana se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver el jardín del castillo, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Era precioso, pero también solitario. Comió sola, se vistió sola y cuando por fin salió de la habitación, se dio cuenta de que no sabía a dónde ir. El castillo era inmenso y ella no conocía a nadie allí. Estaba caminando por los pasillos cuando oyó voces procedentes de una habitación cercana. Se detuvo al reconocer una de ellas. Era Henry. «Sigue buscando». Decía que alguien tenía que saber algo. Una criada, un guardia, cualquiera que estuviera en el castillo esa noche. «Majestad, ya hemos interrogado a todo el mundo», respondió la voz de Marcus. «Nadie vio nada. O si lo hicieron, no lo dicen. Entonces vuelve a preguntar. Ofrece recompensas. Haz lo que sea necesario». Ana sintió que se le oprimía el pecho. Más tarde ese mismo día, Ana estaba en los jardines cuando Enrique la encontró. Estaba sentada en un banco de piedra a la sombra de un árbol centenario, observando a los pájaros. El sol de la tarde proyectaba una luz dorada sobre todo y, por primera vez en meses, Ana se sintió casi en paz. Lady Ana. Se giró y vio a Henry de pie a unos pasos de distancia. Iba vestido de forma más informal que la noche anterior. Sin túnica formal, solo con una camisa sencilla y pantalones oscuros. Aún así, era imposible ignorar su presencia. «Su Majestad», dijo Ana, empezando a levantarse. «No, por favor, quédese sentada», dijo Henry, acercándose. «¿Puedo sentarme con usted?» Ana asintió, sorprendida. Henry se sentó a su lado en el banco, manteniendo una distancia respetuosa. Durante un momento, ninguno de los dos dijo nada. «¿Cómo te sientes?», preguntó él por fin. Ana lo miró, tratando de leer la expresión de su rostro. Confusa. Dudó, pero luego decidió ser sincera. «Perdida», asintió Henry, como si lo entendiera. «Me imagino que esto debe de ser muy difícil para ti. Todo parece tan irreal», admitió Ana. «Ayer era una mujer arruinada a la que nadie quería cerca. Hoy soy la futura reina. No sé cómo procesar eso». «No tienes que procesarlo todo de una vez», dijo Henry con voz suave. «Tómatelo día a día». Ana lo miró de reojo, estudiando su perfil. Había algo en él que le despertaba la curiosidad, una contradicción. Era el rey Alfa, temido y respetado. Pero en ese momento, sentado a su lado, parecía casi humano. «¿Puedo hacerte una pregunta?», preguntó Ana. «Por supuesto». «¿Por qué lo hiciste realmente? Y no me digas que solo fue para ganar tiempo con los ancianos». Había otras formas. Henry se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era baja. «Cuando ayer oí a esas mujeres hablar de ti, la crueldad de sus palabras, la forma en que te juzgaban sin saber nada de ti, algo en mí reaccionó. Se volvió para mirarla. Nadie merece ser tratado así, y menos aún estando embarazada». Algo se removió en el pecho de Ana. Empatía. Él sentía empatía por ella. «Gracias», dijo en voz baja. Por darme una salida». Henry asintió. «Pero tú también me diste una salida».
Así que supongo que estamos en paz. Se instaló un silencio cómodo entre ellos. Ana miró hacia los jardines, observando cómo las flores se mecían con la brisa. La mujer que estás buscando, dijo de repente, sin mirarlo, debes sentir algo muy fuerte por ella. Henry no respondió de inmediato. Cuando Ana finalmente se atrevió a mirarlo, vio que estaba mirando a lo lejos, perdido en sus pensamientos. No sé lo que siento, admitió. Solo sé que necesito encontrarla. Ana volvió a sentir esa extraña punzada. ¿Celos? No, no podían ser celos. Apenas conocía a ese hombre. ¿Y si nunca la encuentras?, preguntó, con una voz casi inaudible. Henry se volvió para mirarla a los ojos. Entonces pasaré el resto de mi vida buscándola. La intensidad de sus ojos azules hizo que Ana apartara la mirada. Había algo allí, algo que la hacía desearlo. ¿Qué? ¿Qué es lo que deseo? No lo sabía. Debería irme, dijo Ana de repente, poniéndose de pie. Se está haciendo tarde. Henry también se puso de pie. Ana, espera. Ella se detuvo y se volvió hacia él. Quiero que sepas, dijo él, que, independientemente de este acuerdo, te protegeré a ti y a tu hijo. Nadie te hará daño. Tienes mi palabra. Ana sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Gracias, logró decir. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al castillo, sintiendo su mirada en su espalda a cada paso. En los días siguientes, Ana comenzó a adaptarse al castillo. Tenía sus propios aposentos, su propio personal de sirvientas y acceso a todo lo que pudiera necesitar. Era una vida de lujo que nunca había imaginado, pero también era solitaria. Henry estaba ocupado con los asuntos del reino y cuando no lo estaba, estaba con Marcus, continuando la búsqueda de la misteriosa mujer. Ana lo veía de vez en cuando durante las comidas o al cruzarse en los pasillos, pero rara vez hablaban. Fue durante una de esas comidas cuando algo cambió. Ana estaba cenando sola en sus aposentos cuando oyó llamar a la puerta. La abrió, esperando encontrar a una criada, pero en su lugar se encontró a Henry. Majestad, dijo ella, sorprendida. ¿Ha pasado algo? No, solo... Titubeó como si no supiera qué decir. ¿Siempre comes sola? Ana parpadeó. Sí, supuse que lo preferirías así. Henry frunció el ceño. ¿Por qué lo preferiría? Porque Ana no supo qué responder. Porque esto solo es un acuerdo, no es real. Henry se quedó en silencio durante un momento y luego exhaló. Puede que no sea real, pero eso no significa que tengas que estar aislada. Dio un paso atrás. Mañana, cena conmigo en el salón principal. Ana sintió que su corazón se aceleraba. ¿Estás seguro? Lo estoy. Empezó a alejarse, pero se detuvo y miró atrás. Y Ana, deja de llamarme Su Majestad cuando estemos solos. Me llamo Henry. Y entonces se marchó, dejando a Ana sola con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La cena del día siguiente fue extraña. Ana se sentó en la gran mesa del salón principal con Henry a la cabecera. Marcus también estaba allí, junto con otros miembros de la corte, pero las escaleras eran inevitables. Todos miraban a Ana, evaluándola, juzgándola. Henry se dio cuenta. ¿Hay algún problema?, preguntó en voz alta, haciendo que todos los que estaban en la mesa se volvieran hacia él. El silencio fue absoluto. Porque si alguien tiene algo que decir sobre mi futura reina, continuó Henry con voz fría, sugiero que lo diga ahora. Nadie dijo una palabra. Henry volvió a centrar su atención en la comida y poco a poco, las conversaciones alrededor de la mesa se reanudaron. Ana lo miró, sintiendo como algo cálido se extendía por su pecho. Él me defendió. Durante toda la cena, Henry se esforzó por incluirla en las conversaciones, pidiéndole su opinión sobre asuntos del reino y haciendo que los demás también la trataran con respeto. Y Ana se dio cuenta de algo. Empezaba a gustarle. Al día siguiente, Ana estaba en sus aposentos cuando oyó llamar a la puerta. La abrió y se sorprendió al encontrar a Oilia y Sabrina al otro lado. «Querida Ana», exclamó Oilia con una sonrisa demasiado amplia para ser sincera. «Esperamos que no sea un mal momento. Queríamos venir a verte». Ana dudó, pero no podía rechazarla sin parecer grosera.
Por supuesto, pasen. Sabrina entró primero, recorriendo con la mirada la lujosa habitación con una expresión que Ana no lograba descifrar. Envidia, curiosidad. ¡Qué alojamiento tan maravilloso!, dijo Sabrina, tocando ligeramente las cortinas de terciopelo. Debes sentirte como si estuvieras viviendo un sueño. Es diferente, respondió Ana, manteniendo la guardia alta. Oilia se sentó en una de las sillas, alisándose la falda con cuidado calculado. Estamos muy felices por ti, querida. ¿Quién hubiera pensado que todo saldría tan bien? Inclinó la cabeza y entrecerró ligeramente los ojos. Aunque debo admitir que todo fue muy repentino. El rey nunca mencionó nada sobre ustedes dos. La alarma sonó en la mente de Ana. Están sospechando. Era algo privado, dijo Ana, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Aún no estaba destinado a ser público. Por supuesto, asintió Oilia. Pero había algo agudo en su tono. Pero debe haber sido difícil mantener un secreto tan grande, especialmente cuando estabas tan perdida, cuando ni siquiera sabías quién era el padre. El silencio que siguió fue tenso. Las cosas no siempre son lo que parecen. Dijo Ana por fin. Sabrina dio unos pasos por la habitación, examinándolo todo con exagerada atención. ¿Y la boda? ¿Ya habéis fijado la fecha?, preguntó, con un tono demasiado informal. Todavía no, estamos esperando a que nazca el bebé. Qué conveniente, murmuró Sabrina casi para sí misma. Oilia se levantó, alisándose el vestido. Bueno, no queremos robarte más tiempo, querida. Solo queríamos venir a mostrarte nuestro apoyo. Al fin y al cabo, somos familia, ¿no? Sí, dijo Ana, sin creer una sola palabra. Ah, y Ana. Oilia se detuvo en la puerta y se volvió con una dulce sonrisa. Si necesitas algo, cualquier consejo sobre cómo manejar toda esta nueva situación, aquí estamos. Sabemos lo complicada que puede ser la vida en la corte. Gracias, respondió Ana, ansiosa por que se marcharan. Cuando finalmente lo hicieron, Ana cerró la puerta y exhaló. Había algo extraño en esa visita. La forma en que Oilia hacía preguntas, la forma en que Sabrina lo inspeccionaba todo. No habían venido solo a verla. Estaban investigando. Más tarde, esa misma noche, Ana se estaba preparando para irse a la cama cuando oyó voces en el pasillo. Las reconoció inmediatamente. Oilia y Sabrina seguían en el castillo. Ana entreabrió la puerta y las vio hablando en voz baja cerca de la escalera. Sabrina no dejaba de mirar a su alrededor, como si buscara a alguien. ¿Viste cómo dudó cuando le pregunté por la boda? Sabrina decía que le estaba ocultando algo. Por supuesto que sí, respondió Oilia con tono conspirador. Todo es una farsa. El rey solo está utilizando a Ana para ganar tiempo. Ni siquiera la conoce. Y cuando se canse de ella, añadió Sabrina con voz venenosa, Ana volverá a ser una don nadie. Eso nos da una oportunidad. Exacto. Tienes que estar cerca de él. Encuentra la manera de estar en la misma habitación. Muéstrale lo que realmente debería tener. Oilia tocó el brazo de su hija. Una vez que se dé cuenta de que podría tener algo mejor, se deshará de Ana. Sabrina terminó con una sonrisa cruel en los labios. Ana cerró la puerta en silencio, con un nudo en el pecho. Tienen razón. Todo es temporal y ellas lo saben. Entonces, ¿por qué le dolía tanto oírlo? Se tumbó en la cama, apoyando una mano en su vientre. No te preocupes, le susurró al bebé. Pase lo que pase, te protegeré. Pero incluso mientras lo decía, una pregunta seguía dando vueltas en su mente. ¿Y quién me protegerá a mí? Los días que siguieron en el castillo transcurrieron en una extraña neblina para Ana. Poco a poco se fue acostumbrando a la rutina, pero eso no significaba que se sintiera cómoda, sobre todo cuando Oilia y Sabrina empezaron a aparecer con una frecuencia alarmante. Siempre venían con dulces sonrisas y palabras amables. Pero Ana conocía esas sonrisas. Sabía el veneno que se escondía detrás de ellas. Ana, querida, hemos oído que esta noche habrá una cena, dijo Sabrina con los ojos brillantes, con el rey y varios miembros de la corte. ¡Qué emocionante! Sí, respondió Ana sin entusiasmo. Debes de estar muy contenta, añadió Oilia, dando un sorbo a su té. Tener al rey tan cerca, aunque debo decir que últimamente parece muy ocupado.
¿Habéis pasado tiempo juntos? La pregunta era demasiado inocente para ser sincera. Basta, dijo Ana. Sabrina sonrió, pero había algo afilado en esa sonrisa. Bueno, estoy segura de que esta noche será especial. Después de todo, es importante mantener la atención del rey, ¿no? Especialmente cuando hay tantas distracciones a su alrededor. Ana sintió un nudo en el estómago, pero no mordió el anzuelo. Cuando finalmente se marcharon, Ana se quedó sola, mirando la taza de té que tenía en las manos. ¿Qué están tramando? La noche llegó demasiado rápido. La cena se celebró en uno de los salones más pequeños del castillo, más íntimo que los grandes banquetes, pero lo suficientemente formal como para poner nerviosa a Ana. Llevaba un vestido azul oscuro que las criadas habían elegido para ella. Se recogió el pelo en un moño suelto y bajó las escaleras con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando entró en el salón, ¡John! El salón buscó inmediatamente a Henry. Estaba cerca de la chimenea, hablando con Marcus y algunos nobles. Llevaba una túnica negra con detalles dorados e incluso desde la distancia, su presencia dominaba la sala. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, algo pasó entre ellos, algo que hizo que el aire se sintiera más pesado. Henry asintió levemente con la cabeza, un gesto casi imperceptible, pero Ana sintió que el calor le subía por el cuello. Lady Ana. La voz de Sabrina rompió el momento. Apareció al lado de Ana, sonriendo ampliamente. «Estás preciosa esta noche». «Gracias», murmuró Ana. Sabrina la guió hacia la mesa, pero sus ojos nunca se apartaron de Henry. Ana se dio cuenta. Se fijó en la forma en que Sabrina se colocaba estratégicamente, en cómo reía un poco demasiado alto, en cómo tocaba los brazos de los hombres que la rodeaban para llamar la atención. Y funcionó. Algunos nobles la miraban con admiración. Comenzó la cena y Ana se encontró sentada lejos de Henry, rodeada de gente que apenas conocía. Oilia y Sabrina, sin embargo, habían conseguido asientos más cercanos al rey. Ana observaba desde lejos, sintiendo una incómoda opresión en el pecho cada vez que Sabrina se inclinaba hacia Henry, cada vez que se reía de algo que él decía. «No le está prestando atención», intentó convencerse Ana. «Solo está siendo educado». Pero aún así le dolía verlo. Al otro lado de la mesa, Henry estaba cada vez más irritado. Se había fijado en Sabrina en cuanto entró en el salón. Era imposible no hacerlo, teniendo en cuenta que ella se esforzaba por permanecer siempre dentro de su campo de visión. Cada risa sonora, cada roce accidental en su brazo, cada mirada que se prolongaba un segundo más de lo debido. Era agotador. «Majestad», dijo Sabrina, inclinándose ligeramente hacia él. «Su copa está vacía. Permítame». Antes de que Henry pudiera negarse, ella ya había cogido la jarra de vino y le había rellenado la copa. «Gracias», dijo Henry automáticamente. Sabrina sonrió, con los ojos brillantes por algo que Henry no lograba identificar. La cena continuó, pero Henry apenas tocó la comida. Su mirada seguía volviendo hacia Ana. Sentada al otro lado del salón, parecía tranquila, casi retraída, con las manos apoyadas en el vientre mientras escuchaba educadamente las conversaciones a su alrededor. Él quería ir hacia ella, quería hacerlo. «¿Qué quiero?». La pregunta le preocupaba más de lo que debería. Fue entonces cuando los músicos comenzaron a tocar y Sabrina entró en acción. Se levantó y rodeó la mesa hasta detenerse junto a Henry. Él olió su fuerte perfume incluso antes de verla. «Majestad», dijo ella en voz baja, casi en un susurro. «Quizás podríamos hablar en otro lugar». «¿En privado? Hay algo que me gustaría discutir con usted». Henry la miró y vio la clara intención en sus ojos. «No», dijo con voz firme pero educada. «No creo que eso sea apropiado». Sabrina parpadeó, claramente sorprendida. «Pero solo soy Lady Sabrina», interrumpió Henry, poniéndose de pie. «Agradezco su interés, pero debe comprender algo. Estoy comprometido con Lady Ana, y no tengo intención de cambiar eso». El rostro de Sabrina se sonrojó. Algunos nobles que estaban cerca lo habían oído y se volvieron para mirar. Yo no estaba sugiriendo nada», tartamudeó ella. «Estoy seguro de que no.
dijo Henry con frialdad. Ahora, si me disculpa, me gustaría estar solo. Salió del salón antes de que ella pudiera responder, ignorando las miradas de sorpresa a su alrededor. Pero Henry no estuvo solo por mucho tiempo. Algo iba mal, muy mal. Se dirigió directamente a su estudio, pero en cuanto llegó, le invadió un mareo. Las paredes parecían moverse y el suelo se balanceaba bajo sus pies. Maldita sea. Se apoyó en el escritorio y respiró profundamente. Conocía esa sensación. El vino. No había bebido mucho, solo un sorbo antes de darse cuenta de que algo iba mal. Pero había sido suficiente. Hierbas lunares. Tenía que ser eso. Henry intentó concentrarse, intentó mantener el control, pero su cuerpo no le obedecía. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien en quien confiara. Ana, no tenía sentido. Debería haber llamado a Marcus o a uno de los guardias, pero su mente confusa solo podía pensar en una persona, Ana. Salió tambaleándose del estudio, apoyándose en las paredes mientras recorría los pasillos. Algunos guardias lo miraron con preocupación, pero él les hizo un gesto para que no se preocuparan. Cuando finalmente llegó a la puerta de Ana, tuvo que apoyarse en el marco para no caerse. Llamó una vez, dos veces. La puerta se abrió y apareció Ana, que abrió mucho los ojos al verlo. «Henry», dijo alarmada. «¿Qué ha pasado?» Él intentó responder, pero las palabras le salían entrecortadas. «Anna, ayúdame. No puedo mantenerme en pie». Anna no dudó. Le pasó el brazo por los hombros, sorprendentemente fuerte para alguien embarazada de 8 meses, y lo llevó dentro de la habitación. «¿Qué has bebido?», le preguntó, guiándolo hacia la cama. «¿Vino?», logró decir Henry. Había algo. Hierbas. Ana se quedó paralizada. Hierbas lunares. Henry asintió con la cabeza y se dejó caer en el borde de la cama. La habitación daba vueltas a su alrededor. «Sabrina», murmuró, «creo que puso algo en mi copa». Ana sintió cómo la ira le subía por el pecho, pero la apartó. No era el momento para eso. «Túmbate», le dijo, ayudándole a recostarse. «Tienes que dejar que pase». Henry obedeció, pero cuando Ana empezó a alejarse, le agarró la muñeca. «No te vayas», dijo, con una voz más vulnerable de lo que pretendía. «Por favor». Ana miró su mano agarrada a la suya y luego su rostro. Sus ojos azules estaban desenfocados, pero había algo en ellos que le partía el corazón. «No voy a ir a ninguna parte», dijo en voz baja. Acercó una silla a la cama y se sentó a su lado. Henry no soltó su mano. «Ana», dijo él, con los ojos empezando a cerrarse. «Shh», lo interrumpió ella. «Descansa. Estoy aquí». Él se quedó dormido, sin soltar su mano. Ana se quedó allí mirándolo. El rey Alfa, siempre tan fuerte, tan controlado, ahora vulnerable en su cama. No sabía cuánto tiempo estuvo allí sentada. Pasaron las horas y, en algún momento, el cansancio la venció. Se acostó a su lado solo por un momento, solo para descansar los ojos, y se quedó dormida. Ana se despertó con la luz del sol entrando por las ventanas. Tardó unos segundos en darse cuenta de dónde estaba. Tardó unos segundos más en darse cuenta de que no estaba sola. Estaba acurrucada contra Henry. Él la rodeaba con el brazo por la cintura y le ponía la mano sobre el vientre en señal de protección. Su cuerpo estaba pegado a la espalda de ella, cálido y sólido. Ella podía sentir su aliento en el cuello. Ana se quedó paralizada. «Dioses, ¿qué hago?». Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Debía moverse, debía apartarse, pero no podía. Sintió que Henry se movía detrás de ella, que su respiración cambiaba. Se estaba despertando. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. Ambos completamente quietos, completamente conscientes de dónde estaban. Entonces Henry se apartó bruscamente. Ana se giró y lo vio sentado en el borde de la cama, pasándose las manos por la cara. «Yo», comenzó a decir con voz. «Ana, lo siento mucho. No debería haberlo hecho. Estabas bajo los efectos de las hierbas». Ana lo interrumpió, incorporándose también. «No fue culpa tuya». Henry se giró para mirarla,
y Ana vio algo en sus ojos, confusión, conflicto y algo más que no supo identificar. «Tengo que irme», dijo de repente, poniéndose de pie. «Henry, lo siento», repitió, y luego se marchó, cerrando la puerta tras de sí. Ana se quedó sola en la habitación, con el calor de su cuerpo aún impregnando las sábanas. ¿Qué acababa de pasar? Henry pasó los días siguientes evitando a Ana. No fue intencionado, al menos eso es lo que se dijo a sí mismo. Estaba ocupado. Tenía asuntos del reino que resolver, reuniones con los ancianos, cuestiones de seguridad, pero la verdad era que no sabía cómo enfrentarse a ella. No después de despertarse con ella en sus brazos y sentir que ese era exactamente el lugar al que pertenecía. Eso estaba mal. Tenía un plan, un acuerdo. Estaba buscando a otra persona. No debería pensar en Ana de esa manera, pero lo hacía y eso le aterrorizaba. «La estás evitando», dijo Marcus, entrando en el estudio de Henry sin llamar. Henry levantó la vista de los documentos que fingía leer. «No estoy evitando a nadie». «Mentiroso», dijo Marcus, sentándose. «Apenas la miras durante las comidas. Sales del salón cuando ella entra». «¿Qué ha pasado?» Henry no respondió. Marcus suspiró. «Mira, no sé qué pasa por tu cabeza, pero sea lo que sea, la estás haciendo daño. Ella no entiende por qué actúas así. No estoy tratando de hacerle daño. Entonces deja de actuar como un cobarde y habla con ella». Henry miró a su amigo con ira. «¿Desde cuándo te importa tanto Lady Ana?» Marcus frunció el ceño. «Desde siempre. Ana es...» titubeó. «Ella es especial. Siempre lo ha sido». Algo se tensó dentro de Henry. Algo peligrosamente parecido a los celos. «¿Qué quieres decir con siempre lo ha sido?» Marcus se dio cuenta del tono de Henry y levantó las manos. «Tranquilo. No es lo que estás pensando. Entonces, ¿qué es?» Marcus soltó un largo suspiro. «Ana y yo nos conocemos desde niños. Crecimos en el mismo pueblo. Siempre la cuidé como si fuera mi hermana pequeña». Henry parpadeó, procesando la información. «¿Se conocen desde la infancia?» «Sí. No la había visto en años. No la reconocí en el baile por todo. El embarazo, la ropa diferente, el tiempo. Y ella no me reconoció de inmediato porque he cambiado mucho. Barba, cicatrices, músculos». Marcus sonrió levemente, pero cuando finalmente nos reconocimos, fue como volver a casa. «Nunca mencionaste esto. No me pareció relevante». Marcus se inclinó hacia adelante, «pero ahora sí lo es, teniendo en cuenta que estás actuando como un idiota celoso». Henry abrió la boca para protestar, pero Marcus le interrumpió. «No lo niegues. Te conozco, Henry, y sea lo que sientes por Ana, es real. Así que deja de luchar contra ello». Marcus se marchó, dejando a Henry solo con pensamientos que no quería tener. Esa tarde, Henry decidió dar un paseo por los jardines para aclarar sus ideas. Fue entonces cuando los vio. Ana y Marcus sentados en un banco bajo un árbol, hablando y riendo. Marcus dijo algo que hizo que Ana se le echara a reír. Una risa genuina y libre que Henry rara vez había oído. Entonces Marcus le tocó el brazo y Henry vio a Red. Sabía que Marcus se lo había explicado. Sabía que solo eran amigos. Pero al verlos juntos, al ver a Ana feliz con otra persona cuando últimamente apenas le miraba, antes de que pudiera detenerse, Henry ya estaba caminando hacia ellos. «Lady Ana», dijo, con una voz más fría de lo que pretendía. «¿Puedo hablar con usted en privado?» Ana lo miró sorprendida. «Por supuesto». Marcus se levantó y le lanzó una mirada de advertencia a Henry antes de marcharse. Ana permaneció sentada, mirando a Henry con expresión cautelosa. «¿De qué quiere hablar?» Henry no lo sabía. No había planeado esto. Solo sabía que lo necesitaba. «¿Qué necesito? Tú y Marcus parecéis muy cercanos», dijo, odiando cómo sonaba. Ana frunció el ceño. «Lo somos. Es mi amigo de la infancia». «Me lo ha dicho», dijo él. «Entonces, ¿cuál es el problema?» Henry no sabía cómo responder. No podía decir, «Estoy celoso», porque no tenía sentido. No tenía derecho a estar celoso. «Solo ten cuidado», dijo por fin.
Ana se puso de pie, con los ojos brillantes de ira. Cuidado con Marcus. Es la única persona en este castillo que realmente se preocupa por mí. Yo me preocupo, Henry dijo antes de poder detenerse. Ana se rió, pero no había humor en su risa. ¿Te preocupas? Apenas me miras ya. Me evitas como si tuviera alguna enfermedad. Y ahora vienes aquí a decirme que tenga cuidado con mi amiga de la infancia, Anna. No, le interrumpió ella. No tienes derecho. Esto es solo un acuerdo. Recuerda que estás buscando a otra persona, así que no vengas aquí actuando como si tuvieras algún derecho sobre mí. Ella empezó a alejarse, pero Henry la agarró del brazo. ¿Y qué hay de Sabrina?, dijo él, sintiendo cómo su propia ira aumentaba. ¿Crees que no veo cómo la miras cuando ella está cerca? Ana se volvió hacia él, porque ella está constantemente intentando seducirte. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Tú qué? Henry se acercó más. ¿Crees que quiero su atención? ¿Crees que le he dado alguna razón para creer que estoy interesado? No lo sé, gritó Ana. No lo sé porque no me hablas. Me evitas. Sigues buscando a una mujer misteriosa. Y yo estoy aquí, embarazada, atrapada en un acuerdo que ella... Las palabras se le murieron en la garganta. ¿Qué? Henry se acercó tanto que Ana podía sentir el calor que irradiaba. Eso me está matando, susurró Ana. El silencio que siguió fue absoluto. Estaban tan cerca, peligrosamente cerca. Henry miró sus labios. Ana lo vio, y cuando sus ojos se encontraron de nuevo, algo entre ellos se rompió. Henry la atrajo hacia él y Ana no se resistió. El beso fue explosivo. Fue desesperado, intenso, devastador, como si todo lo que habían estado reprimiendo durante semanas estallara de golpe. Ana se aferró a él, enredando sus dedos en su cabello. Henry la abrazó como si fuera a desaparecer si la soltaba. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Henry apoyó la frente contra la de ella y cerró los ojos. Este beso, susurró con voz ronca, es tan hipnótico. Ana sintió que las lágrimas le quemaban los ojos porque lo sabía. Sabía lo que eso significaba para él. Sabía que estaba comparando. ¿Y si no soy suficiente? Ella dio un paso atrás y se abrazó a sí misma. Henry, no, dijo él, abriendo los ojos. No digas nada. Necesito pensar. Y entonces, por segunda vez, la dejó sola. Ana se quedó allí, en el jardín, tocándose los labios. Ese beso lo había cambiado todo, y ella no sabía si para bien o para mal. A la mañana siguiente, Henry volvió a mostrarse distante. Ana lo veía durante las comidas, rodeado de nobles y consejeros. A veces sus miradas se cruzaban y algo pasaba entre ellos. Algo intenso, sin resolver. Pero él nunca se acercaba, y eso estaba destrozando a Ana por dentro. Se pasó las manos por el vientre, sintiendo las patadas del bebé. Ya no faltaba mucho, tal vez unos días. ¿Y entonces qué pasaría con el acuerdo? ¿Encontraría Henry a su misteriosa mujer y Ana volvería a ser una desconocida? Pero él me besó. Eso significaba algo. ¿O no? Ana estaba perdida en sus pensamientos cuando Marcus apareció en la puerta de sus aposentos. ¿Puedo pasar?, preguntó. Por supuesto. Marcus entró y cerró la puerta tras de sí. Tenía el rostro serio. Tengo que contarte algo. Ana se sentó, con el corazón acelerado. ¿Qué ha pasado? Henry me ha pedido que intensifique la búsqueda, dijo Marcus sentándose a su lado. Por la mujer de aquella noche. Está obsesionado, Ana, más que nunca. Ana sintió un nudo en el pecho. ¿Por qué ahora? Marcus dudó. Creo que el beso lo confundió. Está tratando de entender lo que siente y busca respuestas en el lugar equivocado. Ana cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer. Nunca dejará de buscarla, ¿verdad? No lo sé, admitió Marcus. Pero Ana, tienes que saber que creo que eres más importante para él de lo que él cree. No importa, susurró Ana. Si no es capaz de darse cuenta por sí mismo, entonces no importa. Marcus le tocó la mano con delicadeza. Dale tiempo. Henry es terco, pero no es tonto. Al otro lado del castillo, Henry estaba en su estudio con Marcus, revisando informes. ¿Nada?, preguntó frustrado. Ni una sola pista. Nada concreto, respondió Marcus.
Pero Henry, tengo que preguntarte, ¿por qué es tan importante? Ahora tienes a Anna. Ella está aquí. Es real y por lo que veo sientes algo por ella. Henry se pasó las manos por el pelo. Necesito saber quién era ella. Necesito entender por qué esa noche fue tan diferente. Y si nunca lo averiguas, Henry no respondió. Marcus suspiró. Estás buscando algo que quizá ya no exista. O peor aún, estás buscando algo que está justo delante de ti y no puedes verlo. ¿Qué significa eso? Significa que quizá deberías dejar de vivir en el pasado y empezar a mirar al presente. Marcus se marchó y Henry se quedó solo, con las palabras resonando en su mente. Mira al presente. Anna era el presente. Anna, con sus ojos sinceros y su rara sonrisa. Anna, embarazada y enfrentándose a todo con un valor que él solo podía admirar. Anna, cuyo beso lo había conmocionado tanto como el de aquella noche que no podía olvidar. Espera. Henry se quedó paralizado mientras la comprensión comenzaba a tomar forma. No, no puede ser. Pero, ¿y si lo fuera? Mientras tanto, en otra parte del castillo, Oilia y Sabrina mantenían una conversación muy diferente. Está buscando a alguien, dijo Sabrina, paseándose de un lado a otro. Oí hablar a Marcus y al rey, una mujer de una sola noche hace meses. Oilia se inclinó hacia adelante, interesada. Continúa. Si podemos convencerlo de que era yo, de que soy la mujer que está buscando. Dejará a Anna. Oilia terminó, con una sonrisa cruel en los labios. Y Anna, Sabrina sonrió. Anna tiene que desaparecer, al menos durante un tiempo, el suficiente para que yo me asegure un lugar en la vida del rey. Oilia asintió lentamente. Tenemos que empezar hoy, cuanto antes mejor, antes de que tenga al bebé. Conozco a algunas personas, hombres que no hacen preguntas. Por un precio pueden encargarse de ello. No dejes que la maten, dijo Sabrina rápidamente. Solo manténla alejada. Una vez que el rey se case conmigo, no importará lo que le pase a ella. Déjamelo a mí. Yo me encargaré ahora, dijo Oilia. Anna estaba paseando por los jardines cuando sintió que algo iba mal. Dos hombres la seguían. No eran guardias del castillo. Eran hombres que nunca había visto antes. Aceleró el paso, con el corazón latiéndole con fuerza. Su pesado vientre le dificultaba moverse rápido. «Lady Anna», la llamó uno de los hombres. «Solo queremos hablar». Anna empezó a correr lo mejor que pudo, pero ellos eran más rápidos. Unas manos fuertes la agarraron. Intentó gritar, pero una mano le tapó la boca. «Shh», susurró el hombre. «No te hará daño. Solo ven con nosotros en silencio». Anna luchó desesperadamente, pero ellos eran demasiado fuertes. La arrastraron fuera de los jardines hacia los establos. Fue entonces cuando vio a Marcus. Marcus. Consiguió gritar antes de que la mano le tapara la boca de nuevo. Marcus se giró y abrió mucho los ojos al ver que se llevaban a Anna. Corrió y desenvainó su espada. «Soltadla ahora mismo». Los hombres dudaron. Entonces, uno de ellos sacó un cuchillo y se lo puso a Anna en la garganta. «Un paso más y le haré daño». Marcus se detuvo, pero no bajó la espada. «No queréis hacer esto. ¿Sabes quién es ella?» «Sabemos exactamente quién es», respondió el hombre. «Y nos han pagado bien para sacarla de aquí». La arrastraron hasta un caballo y la tiraron sobre la silla de montar. Anna volvió a gritar, pero fue inútil. Marcus corrió tras ellos, pero ya se habían alejado al galope. Corrió de vuelta al castillo, gritando a Henry. Henry estaba en el vestíbulo cuando oyó los gritos. Salió corriendo y encontró a Marcus jadeando, con sangre en la camisa. «¿Qué ha pasado?» «Anna», logró decir Marcus. «Se han llevado a Anna». El mundo de Henry se detuvo. «¿Quién? ¿Quién se la ha llevado?» «Dos hombres. No son de aquí. Dijeron que les habían pagado». Marcus agarró a Henry por el brazo. «Henry, está a punto de dar a luz. No puede». Henry no esperó a oír el resto. Dio órdenes a gritos, reunió a todos los guardias y preparó los caballos. «Encontradla», rugió. «Removed cada maldita piedra de este reino hasta que la encontréis». Marcus le tocó el hombro. «La encontraremos. Te lo prometo». Henry miró a su amigo y Marcus vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Puro miedo.
No puedo perderla, susurró Henry. Marcus, no puedo. Y en ese momento, Henry lo entendió. No importaba quién fuera esa misteriosa mujer. Ya nada importaba porque él estaba enamorado de Ana. Completamente, irrevocablemente enamorado. Y si le pasaba algo a ella, dijo montando en su caballo. Ahora, Henry cabalgaba como nunca antes lo había hecho. Los árboles se veían borrosos a su lado, el viento le azotaba la cara, pero nada de eso importaba. Solo importaba una cosa. Ana. Marcus estaba a su lado, igual de desesperado. Siguieron las huellas, preguntaron a cualquiera que pudiera haber visto algo, y finalmente un campesino señaló hacia el bosque. Dos hombres pasaron por allí con una mujer. Parecía embarazada. Se dirigieron a la vieja cabaña de casa al norte. Henry no esperó a oír nada más. Mientras cabalgaban, Marcus tiró de repente de las riendas. Henry, espera. Henry se detuvo y se volvió, irritado. ¿Qué pasa? No tenemos tiempo. Marcus estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. Sé quién es. Henry se quedó completamente inmóvil. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Quién? Preguntó, pero su voz sonó extraña porque, en el fondo, ya lo sabía, ya lo sospechaba. La mujer de aquella noche, la que has estado buscando. Marcus tragó saliva. Henry, es Ana. Henry cerró los ojos. No era una sorpresa. En realidad no. No después de aquel beso. No después de cómo había reaccionado su cuerpo cerca de ella. No después de todas aquellas pequeñas cosas que hasta ahora no tenían sentido. Lo sé, dijo por fin, abriendo los ojos. Marcus parpadeó, sorprendido. ¿Lo sabes desde cuándo? Lo sospechaba. Henry se pasó la mano por el pelo, frustrado. El beso. Fue exactamente lo mismo. La forma en que me hace sentir. Pero no quería creerlo porque no tenía sentido. ¿Cómo podía ser la misma mujer si nadie la veía? Si nadie lo sabía. Porque esa noche todos bebieron demasiado, dijo Marcus rápidamente. El ala real del castillo estaba prácticamente vacía. Recuerda que todos los sirvientes y guardias estaban concentrados en atender a los invitados en el salón principal. Los pasillos del ala real estaban desiertos. Henry asintió lentamente. Las piezas encajaban en su sitio, y Ana apenas recuerda nada de esa noche. Estaba bajo los efectos de la hierba lunar que Sabrina sin duda le dio. Una vez me dijo que no podía recordar bien, que todo era confuso. Exacto, dijo Marcus. Y tú también estabas borracho. Los dos lo estabais. Por eso ninguno de los dos se reconoció después. Por eso ella no sabía que eras tú. Por eso tú no te diste cuenta de que era ella. Algo estalló en el pecho de Henry. Alivio, alegría, terror absoluto. Todo este tiempo, susurró, estaba buscando a alguien que estaba justo delante de mí. Alguien de quien me estaba enamorando de nuevo, sin darme cuenta. Sí, dijo Marcus con suavidad. Henry miró hacia el bosque, donde Ana estaba sola, aterrorizada por el parto. Entonces, el bebé, comenzó. ¿Es realmente tuyo? Terminó Marcus. Siempre lo fue, desde el principio. Henry sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Tengo que ir con ella. Tengo que decírselo. Tengo que hacerlo. Entonces vamos, dijo Marcus, montando de nuevo en su caballo. Henry lo siguió. Pero esta vez no era solo la desesperación lo que lo impulsaba. Era el amor. Amor por la mujer que había buscado durante meses. Una mujer que había estado allí todo el tiempo. Una mujer que llevaba a su verdadero hijo. Ana. Siempre había sido Ana. Tenía que ser Ana. Ana yacía en el frío suelo de la cabaña, con las manos agarradas al vientre mientras le daba otra contracción. Por favor, suplicó a los hombres que la custodiaban. Necesito ayuda. El bebé está llegando. Los dos hombres se miraron, claramente presas del pánico. No nos pagan para ocuparnos de esto, dijo uno de ellos. Entonces déjame marchar. Tampoco podemos hacer eso. Otra contracción, esta vez más fuerte. Ana gritó, agarrándose al suelo de madera. Por favor, ahora no, aquí no, sola no. Pensó en Henry, en cómo deseaba que estuviera allí, en cómo, a pesar de todo, él era la única persona que quería a su lado en ese momento. Te quiero,
Se dio cuenta con dolorosa claridad. Me enamoré de ti y ni siquiera me di cuenta de cuándo ocurrió. Las lágrimas le resbalaban por la cara mientras otra contracción la sacudía. Y entonces lo oyó. Caballos, voces gritando, el sonido de espadas desenvainándose. La puerta de la cabaña se abrió de golpe. Henry irrumpió como una tormenta. Sus ojos recorrieron el espacio hasta que la encontraron en el suelo. Ana, los dos hombres intentaron reaccionar, pero no tuvieron ninguna oportunidad. Henry los derribó con brutal facilidad. Marcus se encargó de cualquiera que intentara huir. En cuestión de segundos, todo había terminado. Henry se arrodilló junto a Anna, con las manos temblorosas mientras le tocaba la cara. Anna, Anna, mírame. Ella abrió los ojos, con lágrimas en los ojos. Henry, ¿cómo has llegado aquí? Otra contracción la atravesó y gritó. Henry miró a Marcus con los ojos muy abiertos. El bebé está llegando. Marcus asintió. Montaré guardia afuera. Necesitarás privacidad. Salió y cerró la puerta. Henry se volvió hacia Anna, se quitó el abrigo y lo colocó debajo de su cabeza. No pasa nada. No pasa nada. Estoy aquí. No te dejaré sola. No sé si podré hacerlo. Anna sollozó. Henry le sujetó la cara con ambas manos, obligándola a mirarlo. Puedes hacerlo. Eres la mujer más fuerte que conozco, y voy a estar aquí cada segundo. Ella se aferró a él cuando le sobrevino otra contracción. No tenías por qué venir, dijo entre dientes. Solo es un acuerdo. No tienes por qué hacerlo. Henry volvió a sujetarle la cara con ambas manos, obligándola a mirarle a los ojos. Deja de decir tonterías, dijo con voz ronca. ¿Crees que te dejaría aquí? ¿Crees que te dejaría pasar por esto sola? Pero tú estás buscando a otra persona. Dijiste que olvidaras lo que te dije. Henry la interrumpió. Escucha, mírame. Esperó hasta que ella lo miró fijamente a los ojos. No hay nadie más. No hay nadie. Solo estás tú. Siempre has sido tú, Ana. Yo era demasiado idiota para darme cuenta. Las lágrimas corrían por su rostro. No tienes que decir eso solo porque te quiero, dijo con firmeza, dejando que cada palabra calara hondo. Te quiero de una forma que me da miedo. Cuando pensé que te había perdido, mi mundo se detuvo, y la idea de vivir sin ti es insoportable. Anna sollozó, apretándole la mano. Henry. Y sí, vine, continuó él con la voz quebrada. Por supuesto que vine. ¿Qué clase de hombre sería si no lo hubiera hecho? ¿Qué clase de hombre dejaría sola y asustada a la mujer que ama, la madre de su hijo? Apoyó la frente contra la de ella. Eres mía, Ana, verdaderamente mía, y voy a estar aquí cada segundo. Ella no tuvo tiempo de procesar las palabras porque otra contracción llegó más fuerte, más urgente. Pero incluso a través del dolor, ella le tomó la mano como si fuera su único ancla. Y lo era. Necesito empujar, dijo desesperada. Entonces empuja. Te sostendré. Las horas siguientes se difuminaron entre el dolor, el sudor, las lágrimas y la voz firme de Henry, guiándola, animándola, sosteniéndola. Lo estás haciendo muy bien. Sigue así, mi amor. No puedo más. Puedes hacerlo por mí, por nuestro hijo. Y finalmente, con un último grito que le desgarró la garganta, Ana sintió que el bebé salía de su cuerpo. Un llanto llenó la cabaña. Henry envolvió al bebé en su propio abrigo, lo limpió con delicadeza y lo colocó en los brazos de Ana. Es un niño, dijo con voz quebrada. Ana miró a su hijo, perfecto y pequeño, que lloraba con todas sus fuerzas. Es perfecto, susurró. Henry se quedó paralizado, con la mirada fija en el hombro del bebé. Ana, dijo con voz extraña, ¿puedo ver? Ella frunció el ceño, pero inclinó ligeramente al bebé. Allí, en el hombro derecho del bebé, había una marca de nacimiento, pequeña, con forma de luna creciente. La marca del rey Alfa, la marca que solo llevaban los descendientes directos de la línea de sangre real. Henry tocó la marca con dedos temblorosos. Dioses, es mío, verdaderamente mío. Ana miró al bebé y a Henry, confundida. ¿Qué quieres decir? Henry se sentó y la atrajo suavemente hacia él, con el bebé entre ambos. Ana,
Tengo que contarte algo que acabo de descubrir hace unas horas. Ella lo miró, esperando. La mujer que estaba buscando. La mujer de aquella noche, hace 8 meses. Le acarició el rostro con ternura. Eras tú. Ana parpadeó. ¿Qué? Aquella noche en la reunión anual, cuando bebiste vino con hierbas, cuando te topaste con alguien. Su voz era áspera. Fui yo, Ana. Yo fui quien te llevó a esa habitación. Yo fui quien... Yo fui. Los recuerdos comenzaron a volver a Ana, fragmentados, borrosos, pero allí estaban los ojos azules, la voz grave. Necesitas beber agua. Manos fuertes la sostenían. Chica, no me digas algo así aquí. Tú, susurró ella, fuiste tú todo este tiempo. Henry asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Te busqué durante meses. Revolví el reino de arriba abajo tratando de encontrarte y estabas justo delante de mí todo el tiempo. Soltó una risa que sonaba como una mezcla de alegría y desesperación. Me enamoré de ti 2 veces. Ana, aquella noche, cuando no sabía quién eras, y ahora, cuando pensaba que eras otra persona. Ana negó con la cabeza, tratando de asimilarlo. Yo no podía recordar bien aquel día. Todo me parecía borroso. Las imágenes eran tan confusas, tan fragmentadas. Su voz se quebró. Y después de descubrir que estaba embarazada, después de todo lo que pasé, las humillaciones, la vergüenza, intenté olvidar. Decidí no seguir intentando recordar. Era más fácil dejarlo atrás. Henry le acarició la cara con una ternura que la hizo llorar aún más. Ana, te quiero, dijo con voz firme y llena de emoción. Te quiero con cada parte de mi ser. Miró al bebé que ella llevaba en brazos y luego volvió a mirarla a los ojos. Y quiero a este niño, nuestro hijo, nuestro verdadero hijo. Se le quebró la voz. Vosotros dos sois mi familia, y pasaré el resto de mi vida demostrándoselo. Ana sollozó, apretando al bebé contra su pecho. No sé cuándo sucedió, pero yo también te amo. Henry la atrajo hacia él con cuidado, envolviéndola a ella y al bebé en un abrazo protector. Entonces, cásate conmigo de verdad, Ana, no por un acuerdo. Cásate conmigo porque tú también me amas, porque quieres construir una vida conmigo. Sí, susurró ella contra su pecho. Sí. Henry la besó de nuevo, esta vez más profundamente, sellando la promesa. El bebé lloró entre ellos y ambos se rieron, separándose para mirar a su hijo. Tenemos que volver, dijo Henry por fin. Necesitas cuidados y tenemos que enfrentarnos a algunas personas. Ana asintió recordando a Oilia y Sabrina. Ellas hicieron esto. Ellas son las que me secuestraron. Lo sé, dijo Henry, endureciendo la voz. Y lo pagarán. Su regreso al castillo fue triunfal. Henry cabalgó abrazando a Anna y al bebé, con Marcus a su lado. Los guardias se apresuraron a ayudar. Las criadas trajeron mantas y agua. Traed a un médico, ordenó Henry, y traed a Lady Oilia y Lady Sabrina al salón principal. Ahora, mientras llevaban a Anna a sus aposentos para examinarla, Henry se dirigió directamente al salón, con el bebé aún en brazos. Trajeron a Oilia y Sabrina, ambas fingiendo preocupación. Majestad, gracias a los dioses. ¿Está bien, Lady Anna? Estábamos muy preocupadas al no saber nada de ella. Henry rugió. El salón quedó en absoluto silencio. Vosotras dos, vosotras orquestasteis el secuestro de Ana. Contratasteis a unos hombres para que se la llevaran, para que él mirara a Sabrina con desprecio, para que pudieras ocupar su lugar. Sabrina palideció. No sé de qué está hablando. No me mientas. La voz de Henry retumbó en el salón. Oilia intentó protestar, pero Marcus entró, arrastrando a uno de los hombres que había secuestrado a Ana. Lo confesó todo, dijo Marcus. ¿Quién lo contrató? ¿Cuánto le pagaron? Todo. Oilia y Sabrina no tenían a dónde huir. Lord Edmund, que estaba presente, pareció envejecer 10 años en un instante. Oilia dijo con la voz quebrada, «Tú le hiciste esto a mi hija. Yo estaba protegiendo a nuestra familia», gritó Oilia. «Ana no merece ser reina». «Sabrina sí». «Basta», dijo Henry, con voz fría como el hielo.
Ambas están desterradas de este reino. Tienen hasta el amanecer para marcharse. Si siguen aquí después de eso, serán encarceladas. No, protestó Sabrina. No puedes hacerlo. Puedo y lo haré. Henry dio un paso adelante, con el bebé aún en brazos. Casi matas a Ana. Casi matas a mi hijo. Giró ligeramente al bebé, mostrando la marca. Mirad, la marca del rey Alfa. Este bebé es mi legítimo heredero, y Ana es mi legítima reina. Y si alguno de vosotros se atreve a cuestionarla de nuevo, será lo último que hagáis. Oilia y Sabrina fueron arrastradas fuera, gritando y protestando. Lord Edmund se acercó a Henry con lágrimas en los ojos. Majestad, yo no lo sabía. Por favor, créeme, lo sé, dijo Henry con más suavidad. Puedes quedarte para conocer a tu nieto. Pero ellas, miró hacia donde se habían llevado a Oilia y Sabrina, nunca volverán a poner un pie aquí. Edmund asintió agradecido. 3 días después, el castillo estaba decorado para una celebración. Ana estaba en sus aposentos, con las criadas ayudándola a ponerse un vestido blanco y dorado. Estaba cansada, aún recuperándose del parto, pero feliz, más feliz de lo que jamás había imaginado que era posible. El bebé yacía en una cuna a su lado, durmiendo plácidamente. Lo habían llamado Edmund en honor a su abuelo. Un golpe en la puerta hizo que Ana se girara. Henry entró y el aire se le escapó de los pulmones. Iba vestido formalmente con una túnica negra con detalles dorados y la corona en la cabeza. Tenía todo el aspecto del rey Alfa que era. Pero cuando miró a Ana, sus ojos se suavizaron. «Estás preciosa». Ana se sonrojó. «Todavía me estoy recuperando. No me siento del todo bien». Henry se acercó a ella y le tomó las manos. «Acabas de traer a nuestro hijo al mundo. Nunca has estado más hermosa». Se inclinó y la besó suavemente. «¿Estás lista?», le preguntó. «¿Para casarme contigo de verdad?». Ana sonrió, más que lista. La ceremonia se celebró en el gran salón lleno de nobles, ancianos y gente del reino. Ana caminó hacia el altar, con su padre a su lado, que la llevó hasta Henry. Cuando sus manos se tocaron, sintió como una descarga eléctrica. El sacerdote pronunció las palabras tradicionales, pero Ana apenas las oyó. Todo lo que veía eran los ojos azules de Henry, que la miraban como si fuera lo más preciado del mundo. «¿Aceptas a este hombre como tu esposo, tu alfa, tu rey?», preguntó el sacerdote. «Sí, lo acepto», dijo Ana con voz firme. «¿Y aceptas a esta mujer como tu esposa, tu compañera, tu reina?», preguntó Henry con una sonrisa. «Sí, hoy y siempre. Entonces, por la autoridad que me ha sido conferida, os declaro marido y mujer, rey y reina». Henry no esperó a que le dieran permiso. Atrajo a Ana hacia él y la besó profunda y apasionadamente ante todos los presentes. La sala estalló en aplausos y vítores. Cuando finalmente se separaron, Henry apoyó la frente contra la de ella. «Mi reina», susurró. «Mi rey», respondió ella. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran marchado, Henry y Ana estaban en sus aposentos, con el bebé durmiendo entre ellos en la cama. Ana yacía de lado, observando a Edmund dormir, cuando sintió que Henry la rodeaba con sus brazos por detrás. «¿En qué piensas?», le preguntó, besándole el hombro. «En cómo todo ha cambiado», respondió ella. «Mesgo, estaba arruinado, sin esperanza, y ahora soy reina. Tengo un hijo, te tengo a ti. Tú siempre me tuviste a mí», dijo Henry. «Desde aquella primera noche fui demasiado idiota para darme cuenta». Ana se rió suavemente y se volvió hacia él. «Entonces fuimos 2 idiotas, porque yo tampoco me di cuenta». Henry le acarició la cara con delicadeza. «¿Sabes qué es lo curioso? Pasé meses buscándote, y cuando finalmente te encontré, me enamoré de ti de nuevo sin siquiera saber que eras la misma persona». «Quizás fue el destino», susurró Ana. «Quizás», asintió Henry. «O quizás simplemente es imposible no amarte». La besó larga y profundamente, sellando cada promesa que se habían hecho. Cuando se separaron,
Ana apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos de su corazón. «Te quiero», dijo ella. «Y yo te quiero», respondió Henry. «Hoy, mañana y todos los días venideros». Y mientras la luna brillaba a través de las ventanas, proyectando una luz plateada sobre los tres, Ana supo que por fin estaba en casa. No en un castillo, ni en un reino, sino en los brazos del hombre que amaba, el hombre que siempre había sido suyo y siempre lo sería.